Zohar, Parashat Nitzavim. Esta porción es una porción que es sumamente especial. Para empezar, es una porción que no tiene Zohar, no hay sección en el Zohar de Parashat Nitzavim. Y lo que la hace especial es que siempre se lee justo antes de Rosh Hashanah. Y contiene en sí una frase que es casi la esencia de la Torá. Hacia el final, en el Maftir, los últimos tres pasukim, los últimos tres versos de la porción, contiene la famosa frase Ubahata Bahaim, y escogerás la vida. Y hay libros escritos sobre esta frase. La porción comienza diciendo: Atem nitzavim hayom, kulchem lifnei Hashem. Están hoy firmes, parados frente a Dios o al Creador, a Yud-Kei Vav-Kei, tu Dios. Las cabezas de las tribus, los ancianos, los oficiales, los hombres, todos los hombres de Israel. Y hay muchos comentaristas, y esto lo ratifica el Zohar, que esta frase que dice, y especialmente el que con más detalle explica esto, es Rabbi Nachman de Breslev, que es quien más escribió explicaciones cabalísticas acerca de Rosh Hashanah, del cómo funciona Rosh Hashanah. Dice que cuando la porción de esta semana enuncia: están todos ustedes reunidos o se encuentran, Nitzavim quiere decir, no quiere decir solo parados. Es como cuando alguien se planta y dice: acá estoy parado por mis derechos, o parado para recibir lo que vine a recibir. No quiere decir simplemente que están aquí parados frente a Dios, sino que quiere decir que están firmes, como plantados, ¿sí? Erguidos es más la palabra. Y los comentaristas dicen de que no se refiere que cuando Moisés escribió esto, porque esto lo escribió Moisés en las últimas horas de su vida, y el libro de Devarim fue escrito por Moisés desde su inspiración y no como escritura automática. ¿Funciona? ¿No funciona? Sí. ¿Sí? Queremos pasar el link a México. Ok, pásenlo, en silencio. Que en el momento que lo escribió, no se refería al momento en el que lo estaba escribiendo, sino al día de Rosh Hashanah. Que lo que quiere decir: están ustedes parados, plantados o erguidos frente al Creador. Y la razón por la cual hay esta distinción que dice los jefes de las tribus, los oficiales del ejército, los ancianos, todos los hombres de Israel, quiere decir todos por igual. ¿Sí? En ese momento, en el momento de Rosh Hashanah, en el momento del shofar, sobre todo de Rosh Hashanah, está todo Israel por igual, no importa quién sean, si son dignatarios o si son gente común, están todos en la misma condición, parados frente al Creador.
Y más aún, lo que dice Rabbi Nachman de Breslev es que esto es es casi un consejo. Dice, cuando te pares ese día, sentite igual que todos los demás y parate erguido para recibir o para pedir o para pelear por eso que te mereces. A mí personalmente esta porción, bueno, en realidad todos estos días, Rosh Hashanah es el comienzo de un periodo de 10 días que son llamados Yamim Noraim. Yamim Noraim quiere decir, se puede traducir como los días terribles o los días temibles. Como los días a los que uno les debe de tener temor. Lo que puede pasar en esos 10 días es de temer. Y no es la primera vez que ustedes escuchan esto, pero saben que la diferencia entre el 31 de diciembre, ¿sí? Entre esperar el año nuevo y Rosh Hashanah, que también es llamado el año nuevo, es que no es un día de festejo, es el día del juicio. Es llamado, de hecho, en la Torá es llamado Yom Adin, el día del juicio. Y, por supuesto, lo explicamos muchas veces, es el día más feliz que hay para los tzadikim. Para la gente justa no hay un día más feliz que un día de juicio severo. ¿Sí? Que un día en donde todo, abierta, dejala la puerta, o sea, que se note que esté abierta. No, abierta, digo así, como dándole la bienvenida a la gente que venga. O que se quede alguien en la puerta. ¿Por qué? Porque los tzadikim saben que el juicio va a ser a su favor. Un justo, una persona que sabe lo que hace de su vida, que es no solo consciente, sino presente en cada momento de su vida, no ve la hora de que llegue el momento del juicio. ¿Por qué? Porque sabe que lo va a favorecer ese juicio. Nosotros, o la mayoría de la gente del mundo, se presenta y está todo este concepto en Rosh Hashanah del pedir misericordia, pero la gente pide misericordia porque sabe que es culpable, ¿sí? Porque sabe que que si fuera sujeto a un juicio justo, no le iría tan bien. Y yo creo, lo digo todos los años, pero creo que en esta porción está la clave de cómo hacer que ese juicio juegue a nuestro favor. Aparte hay una cosa que es no sé cómo se dice, mind-boggling, que es increíble, porque continúa diciendo, ustedes y el prosélito y quien vive en sus ciudades, y no importa qué haga la persona, si es leñador o si es aguatero, o sea, continúa con esta, porque está hablando de el día de Rosh Hashanah. Y en el día de Rosh Hashanah, todos los seres humanos del mundo son juzgados. Y es increíble, o sea, increíble, no sé cuál será el número de gente que seamos nosotros en Rosh Hashanah, pero
cual fuera el número, 500, 600, digamos que entre toda la gente que nos sigue en el aula virtual y demás, un par de miles de personas, hay otros 7.000 millones de personas que ese día van a ir a trabajar, van a ir a hacer lo que sea que hacen de sus vidas. Hay gente que sabe de qué se trata Rosh Hashanah y a lo mejor cree que ese día tiene algo más importante que hacer. ¿Sí? No puedo, ¿cómo voy a ir a Rosh Hashanah este año si justo me tocó tal reunión o me tocó tal cosa o justo tengo una cirugía o justo lo que sea? Pero va a haber gente en el mundo que sí sabe qué es Rosh Hashanah. Digo, es increíble pensarlo desde alguien que haya estudiado Kabbalah, desde la mayoría de la gente del mundo judía que hace Rosh Hashanah, tienen más chance de salvarse estando trabajando que estando en una sinagoga en donde no toquen el shofar correctamente. ¿Sí? Pero para aquellos que sí saben y tienen acceso, es increíble, va a haber gente que va a decidir que tiene algo más importante que hacer. Porque por una razón muy simple. Porque uno no se presenta a jugar en los Juegos Olímpicos sin haber entrenado antes. ¿Sí? Porque uno no puede aparecer en una competencia de alto rendimiento sin el entrenamiento. ¿Y por qué digo esto? Porque de lo que se trata Rosh Hashanah, a diferencia de Yom Kippur, de lo que se trata Rosh Hashanah, es el día en donde existe la batalla más fuerte que hay entre un ser humano y el ángel de la muerte, y el Satán. Y la mayoría de la gente no pelea esa pelea nunca durante el año. Entonces, ¿cómo van a presentarse el día que es más jodido, con cero entrenamiento, a presentarse a pelear con él? Dicen, bueno, más vale ya, ¿sí? Por lo menos no pasar la humillación, para no terminar como, no sé, tenemos pocos alumnos que nos ven desde Brasil, para no terminar con un 7-0, ¿no? en la semifinal. Pero tiene principalmente que ver con esto, con que de lo que se trata Rosh Hashanah es esos 2 días, que siempre hablamos de Rosh Hashanah como un día, porque en realidad el Talmud dice que es un día largo, un día de 48 horas, es un día Rosh Hashanah. Es la batalla más importante que un ser humano puede pelear contra su propia muerte. ¿Sí? Contra el ángel de la muerte y contra lo que sea que significa la decadencia o los finales de los cuales el ángel de la muerte es responsable. Y a lo mejor ahora volvemos a el Ari sobre esta porción, pero tengan en cuenta esta idea de que de lo que se trata Rosh Hashanah, ¿sí? No es de si la cena sale linda, si tal cosa combina con tal otra, porque nos puede pasar. Les comparto una experiencia que tuve este Shabbat pasado. Estuve en una sinagoga en New York que es patrocinada o es de una de las familias judías más ricas del mundo. ¿Sí? Una familia de Brasil. Y primero que nada que es
Está bien, no era un día normal porque había un bar mitzvah, entonces había mucha gente invitada, o sea, mucha gente que a lo mejor no están siempre ahí. Eh, pero es realmente notable, ojalá que fuera algo que uno lo pudiera transmitir. Primero que nada que hacía mucho tiempo que no pasaba un Shabbat en donde casi no pudiera escuchar la lectura de la Torah. De hecho, creo que por lo menos un 30% de la lectura de la Torah no escuché las palabras, era imposible, y eso que el chico que había hecho Bar Mitzvah leía increíble, pero increíble, o sea, parecía un tipo que hacía 20 años que leía la Torah. Increíble y lo que era tremendo era ver que toda esa gente que estaba hablando encima de él eran sus invitados. Era la gente que había venido a su bar mitzvah, y el chico ese, para leer de la forma que estaba leyendo, se tuvo que haber preparado mucho tiempo. ¿Sí? Mucho tiempo. Entonces no hablemos de la falta de respeto a la persona que los invitó y demás, pero el hecho de, o sea, le estoy hablando que les digo que, o sea, 63, 63 entre Quinta Avenida, o sea, entre el Central Park y, eh, y, y Madison. ¿Sí? Una, un, una propiedad que debe valer algo así como $200 millones, no les puedo explicar lo que es adentro, el lugar, todo esto. Y ojalá se pudiera, sobre todo para la gente que viene acá a Shabbat, se pudiera transmitir lo que era la sensación de estar ahí para que entendamos lo que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Les puedo asegurar que si uno le tiene que poner un valor económico a a la energía, y se surge y se sale de la base de que el punto cero son esos $200 millones que vale esa sinagoga, lo que nosotros tenemos acá en Shabbat, cada Shabbat, vale miles de millones. ¿Mm? Y el gran tema de conversación, sobre todo de las mujeres que tal vez no eran las únicas que hablaban, pero era qué se iban a poner en Rosh Hashanah, qué iban a servir de comer, qué esto, qué lo otro, todo lo que importa en Rosh Hashanah, ¿no? ¿Mm? Y, y, y lo único que importa en Rosh Hashanah es estar ahí para pelear por tu vida. Estar ahí en el momento de los sonidos del shofar para pelear por tu vida. Ok. En la porción de esta semana, en el capítulo 30, hay una sección en donde, que es la cuarta aliyá de la parashá, que tiene 10 versículos. Y en esos 10 versículos, en cada uno de ellos aparece al menos una vez el nombre Yud-Kei Vav-Kei. No es una cosa común que en todos los versículos, uno detrás de otro, 10 versículos, aparezca por lo menos una vez el nombre Yud-Kei Vav-Kei. Y en realidad en total aparece 14 veces. El Ari dice lo siguiente respecto a esta sección. Dice, esta sección consiste de 10 versos, los cuales contienen todos el nombre Yud-Kei Vav-Kei. En alguno de ellos está 2 veces, y hay un total de 14 nombres Yud-Kei Vav-Kei. Siendo que el valor numérico de Yud-Kei Vav-Kei, del nombre de Dios, es 26, si uno lo multiplica por las 14 veces que aparece, el número que da es 364. Hago un pequeño paréntesis acá, porque luego va a seguir
la explicación sobre algo que no tiene que ver con esto, pero 364, ¿a qué suena? ¿Cómo? Casi un año, ¿no? 365 días en el año, 364. De lo que se trata Rosh Hashanah es la pelea contra el Satán. ¿Saben cuál es el valor numérico de la palabra a Satán? 364. ¿Sí? Y les dejo algo adicional. La razón por la cual, y es algo un poco complicado, porque hay toda una discusión al respecto de por qué. Hay una explicación que dice que la razón por la cual la gematria de Asatán es 364 es para demostrar que el Satán tiene dominio sobre 364 días del año excepto por Yom Kippur. Porque está escrito en el Zohar que en Yom Kippur el Satán no puede acusar, está inmovilizado, no es capaz de hacer su trabajo, que es el de, ¿cómo se dice? Prosecutor, de fiscal, ¿sí? de acusador. Los otros 364 días sí, pero la discusión que hay con esto es que dicen por qué para llegar a esta conclusión en el Talmud utilizan el prefijo asatán, el Satán, y no solo Satán, que sería 299, perdón, 259, perdón, 359. ¿Por qué no usar solo Satán? ¿Sí? Igual los 6 que hay de diferencia entre 365 y cosas tiene que ver con las emociones, pero más allá de eso, ¿por qué hay una discusión de por qué utilizar a Satán? Porque es solo durante los Yamim Noraim que nosotros cambiamos la amidá para decir Amelech Akadosh en lugar de Ael Akadosh. Entonces dicen, ¿cómo darle la misma categoría al Satán que la que le damos a Dios? ¿Sí? Porque lo que ocurre solo durante los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur es que se cambia la cuarta bendición de la amidá y la repetición de la amidá del viernes en la noche de Shabbat Shuvah se cambia de Ael Akadosh a Amelech Akadosh. Entonces, ¿cómo darle es como darle la misma categoría al Satán que a Dios? Vayan teniendo estos pedazos de información, al final los vamos a unir. Pero lo cierto es que de lo que se trata Rosh Hashanah, y es con lo que empieza ¿sí? el personaje central, es el Satán. Hay solo 2 personajes. Somos nosotros y el Satán. Hay un tercer personaje que es Amelech, el rey, pero uno no puede llegar al rey sin pasar por el Satán. El que se para en medio es él. Y hay una cosa, otro pedazo de información adicional que es interesante, es que durante todo el mes de Elul, tocamos el shofar. Y no hay ninguna mitzvah que diga de que uno debe de tocar el shofar en el mes de Elul. Es solo no aparece en ningún lugar de la Torá que diga de que uno tiene que tocar el shofar. De hecho, por eso no hay una bendición antes de tocar el shofar durante el mes de Elul, y sí la hay en Rosh Hashanah.
¿Por qué? Tocamos igual el shofar todo el mes de Elul para despertar el deseo de arrepentimiento y de teshuvá. Pero hay una diferencia entre las costumbres y la halajá, que tiene que ver con lo obligatorio y lo permitido. Hay muchas cosas que están permitidas, pero que no es un problema si uno no lo hace. Y hay otras que son mitzvah, es decir, que la Torá dice que se deben hacer. El día antes de Rosh Hashanah, es decir, el domingo a la mañana, la costumbre de los que acostumbran a tocar el shofar durante todo el mes de Elul es no tocar el shofar el día antes de Rosh Hashanah. ¿Por qué? Yo les voy a decir lo que dice el Zohar. La gente dice que es para diferenciar lo permitido de lo obligatorio. Para poder decir una barajá antes de tocar el shofar en Rosh Hashanah, tiene que haber una separación para que no parezca que tiene que ver con este otro shofar que se toca por gusto, por decirlo de alguna forma, durante el mes de Elul. El Zohar dice de que cuando uno no toca el shofar el día antes de Rosh Hashanah, el Satán se confunde. Porque el Satán dice que ve a la gente que está tocando el shofar durante todo el mes de Elul diciendo, quiero tocar el shofar para despertar el deseo de teshuvá y de conectar con la luz y de esto y del otro. Entonces, él se va preparando también. Se prepara durante todo el mes de Elul. Y dice que cuando la persona no lo toca ese día, dice, mira, no le interesa tanto despertar su lado positivo y lo que sea, entonces tampoco tengo que hacer tanto esfuerzo contra esta persona. Y es como ridículo pensar que, pero lo dice el Zohar, no lo dice cualquiera. Y es como raro pensar que uno diga, ¿cómo puede ser de que podemos confundir al Satán? ¿Sí? ¿Podemos confundirlo? ¿Se lo puede engañar? Y la gran pregunta es, o una pregunta aún más profunda es, ¿podemos engañarnos a nosotros mismos? Y la verdad es que sí, y lo hacemos todo el año. ¿Sí? Uno dice, ¿se podrá? Sí, primero tenés que creer que existe un Satán y tenés que creer que es cierto que pasa todo esto en Rosh Hashanah y todo esto. Pero vos mismo sabés que sos cierto, que existís. Entonces, cuando te engañás a vos mismo, ¿no es más ridículo que engañarse a uno mismo que pensar que uno puede engañar a... ¿Sí? Si vamos a hablar de ridículo, es mucho más ridículo de que vos sabiendo que algo te va a hacer mal, te trates de convencer de que no te va a hacer mal. Ok, ya volveremos a ese tema. Para lo que Larí empezó a explicar, pero quiero también que vean de que todo está para allá, a pesar de que es muy cortita, it revolves, ¿cómo se dice? ¿Revuelve? Se da vueltas alrededor de... ¿Cómo? Gira alrededor de este número 364 y del concepto de lo que es hacer una mitzvah. O la diferencia entre lo permitido y lo obligatorio, por decirlo de alguna forma. Entonces el Ari vuelve y dice, este número 364 nos muestra que faltan 6. Parecía que faltaba 1, ¿no? Pero en realidad el Ari dice que faltan 6. ¿Para qué? Para llegar al número 370. Ahora, ¿de dónde salen estos 6 que están faltando? Dice, hay otro versículo, en la frase que dice, hay un versículo donde dice, y yo, Hashem, tu Dios, te multiplicaré el trabajo de tus manos y el fruto de tu vientre, el fruto de
tus animales y el fruto de la tierra. Esta ufri y el fruto, todos terminan con la letra yud. Y el Ari dice que estas 3 veces que la Torá dice ufri, ¿sí? De peri, de fruta, deben ser vistos como un nombre de los 72 nombres, ¿sí? El nombre Yud, Yud, Yud. Estas 3 letras Yud, en esta expresión, son el nombre de 3 letras Yud de los 72 nombres. Dice, y este versículo también alude a la frase, al nombre Yud Lamed Yud, de la misma forma que tiene las mismas letras que el otro nombre, Yud Yud Lamed, que viene de Yashuv Hashem Lasus, y Dios otra vez se regocijará. Estos 2 nombres, juntos, poseen 6 letras. Y estas 6 letras agregadas, el colel de cada una de estas 6 letras, el número, o sea, la palabra en sí, o la letra en sí en este caso, que se le agregan a los 364, nos dan los 370 que estábamos buscando. Dice, ¿qué son 370? Dice, 370 son las luces que se encienden en la cara de una persona cuando solicita, cuando a través de su expresión de arrepentimiento de lo que hizo en el año anterior, son las luces que solicita de la barba de Ari Hampin. Dice, hay 370 luces que brillan en la cara de Ari Hampin, ¿sí? Llamémosle la cara de Dios, por decirle de alguna forma. Nosotros sabemos que la cara de Dios está compuesta de una barba que tiene 13 partes. Y estas 13 partes de la barba de Ari Hampin son llamados los 13 atributos de la misericordia. Y dice que cuando la persona, mientras escucha el sonido del shofar, baja la cara en arrepentimiento por lo que hizo y trata de exponer, o sea, recuerda las cosas que hizo que corresponden a esa sección de sonidos del shofar. ¿Sí? Si los primeros 30 tienen que ver con idolatría y la persona sabe que ha hecho cosas que tienen que ver con idolatría, pero se arrepiente en ese momento y expone esa negatividad propias para que el shofar la pulverice, por decirlo de alguna forma, o lo desconecte. El sonido del shofar lo desconecte a la persona de la clipá que corresponde a esa negatividad. Dice que la persona solicita, no sé si la palabra es solicita, to elicit, como no es solosa. Sí, pero es como que esa posición y ese pensamiento y la contemplación en ese momento atrae, convoca es la palabra, convoca a estas 370 luces, que es la cara de Dios mismo, que brillan, se encienden sobre la cara de la persona que está escuchando el shofar. Dice, y esas luces son las que despiertan las que despiertan la frase que dice y el Creador otra vez tiene misericordia sobre nosotros.
Ok, entonces, volvamos por un segundo a cómo puede ser que, y esto en la explicación que damos todos los años durante Rosh Hashanah, decimos lo que dice, leemos generalmente lo que dice el Zohar, que dice que el sonido del shofar, que el acusador se presenta en el juicio con todas las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que trae? Cuando él se presenta ahí, él es Hasatán. ¿Por qué es llamado Hasatán? Porque ¿qué trae como pruebas? ¿Quiénes son los testigos? Los 364 días del año en los donde él puede acusar. Y no hay forma de zafar, porque él trae como testigos contra nosotros al día mismo en donde nosotros vivimos y hicimos lo que hicimos. ¿Sí? Y es un testigo más que calificado. Las cortes celestiales están hechas del tiempo. ¿Sí? Lo que dio lugar a la ilusión de esta existencia en donde puede haber un juicio y puede decidirse si alguien vive o no y todo esto es el tiempo. Y el tiempo está hecho de días. Y el gran paquete de días que es juzgado son dos en realidad, es el año pasado y el año siguiente. En Rosh Hashanah las personas son juzgadas por lo que hicieron el año anterior y por lo que van a hacer el año siguiente. ¿Cómo puede ser que sea así? ¿Qué quiere decir? ¿Que yo no voy a tener libre albedrío el año siguiente? Y la respuesta es no. El día del libre albedrío es Rosh Hashanah. Ese es el día en que uno elige. Y lo que uno eligió en Rosh Hashanah es lo que va a hacer que hagas el año siguiente. Lo que uno elija ese día, después uno va a pensar que está eligiendo. Uno piensa que lo que hice hoy lo elegí hacer ahora, pero no es cierto. Es lo que estabas pensando, lo que estabas escribiendo en el libro de la vida. ¿Sí? Porque de lo que se trata es, ok, acá hay un juicio y el resultado final del juicio se escribe en el libro de la vida. Y Rabbi Nachman de Breslev dice claramente que el libro de la vida es la mente de la persona. Y lo que la persona hace durante Rosh Hashanah es que escribe su destino por los próximos 12 meses. Pero es él el que lo hace. ¿Sí? No es que, ojalá si pudiéramos hacer que sea Dios el que lo escriba, sería un año increíble. ¿Sí? Porque a Dios no se le pudiera ocurrir una cosa más que algo que sea la máxima de la felicidad y de la satisfacción y de todo lo bueno. Pero somos nosotros los que lo escribimos. Entonces, la pregunta era, y lo que dice, el Zohar, es que el sonido del shofar hace que cuando tiene que el Satán presentar las pruebas, porque uno no fue idólatra los primeros 100 días del año, hay 100 sonidos, ¿no? Y son 30, no fue un tercio del año idólatra y lo otro. Entonces hay días que están por acá y otros acá, y él trae escrito, ¿sí? Ok, cuando lo vayan a juzgar a esta persona, o sea, cuando el sonido del shofar aparezca, que hay que juzgarlo por la derecha de Abraham. ¿Sí? ¿Qué corresponde a eso? El día 8 de octubre hizo algo que tiene que ver con la derecha de Abraham. Entonces él tiene anotado las pruebas, como un abogado que va a un juicio y va a llamar testigos según... Y dice que en el momento en el que empieza a sonar el shofar, se le caen los papeles y cuando los junta están todos mezclados, están confusos, dice el Zohar. Se le mezclan las pruebas y no puede encontrar cómo probar para aquel que se está acordando de lo que hizo. El que piensa que no tiene ninguna responsabilidad, está complicado, ¿no? Entonces, la pregunta era, es increíble pensar que nosotros podemos confundir al Satán, pero es más increíble que nosotros nos autoconfundimos a nosotros mismos todos los otros 364 días del año. O sea, esa debería de ser una pregunta más
importante que si podemos o no confundir al Satán, es cómo es que sí podemos confundirnos a nosotros mismos. Y yo creo que hay no solo una respuesta, sino una forma de evitar confundirnos. La confusión es muy simple, es cada vez que cada vez que el cuerpo le gana al alma, es porque nosotros, primero, convencemos a la emoción, intelectualmente convencemos a la emoción, de que tiene permiso de propiciar una determinada acción. ¿Se entiende? O sea, intelectualmente nos llevamos a nosotros a sentir que eso que vamos a hacer es bueno. La última... Bueno, sigo con esto. Después de este exhorto de Moisés hacia el pueblo de Israel de seguir las ordenanzas y todo esto, que fue los 10 párrafos anteriores que habíamos leído, la Torá le dice, Moisés le dice a la gente, le dice, este mandamiento que tienen enfrente de ustedes hoy no es demasiado difícil para hacer. Y no está allá en el cielo como para que tengas que decir quién va a subir a los cielos y bajarlo para nosotros, ¿no? Como diciendo, Moisés les está diciendo, todo lo que había que... No quedó nada. Yo estuve allá en Atzilut y les prometo que en la Torá traje todo lo que había para traer. No hace falta que nunca más alguien suba a buscar más información y la traiga. Con esto es todo lo que había allá, yo lo traje. Dice Rashi, dice que eso quiere decir, no hace falta, no pienses quién va a subir a los cielos a traernos esto. Dice, no pienses que está lejos del otro lado del océano y digas, ¿quién va a ser el que cruce el mar para traernos la respuesta? Dice, esta mitzvah, así literalmente, y dice, está en singular, dice, esta mitzvah está cercana a tu boca y a tus manos. Entonces el Ari cree que es propicio en esta sección, después de que aparece esto, explicar lo siguiente. Dice así, ¿dónde se ven los minutos de...? 44 minutos. Ok. Dice así, hay dos tipos de copulación que ocurren cuando una persona realiza una mitzvah. Hay la copulación entre Abba Beima, entre Jochma y Binah, pero es Abba Beima porque son arriba, los parsufim están completos, y la copulación entre Zeyampin y Malhut. Y por estos dos tipos de copulaciones, que se propician cada vez que alguien hace una mitzvah, es que hay en realidad dos tipos de mitzvot. Hay preceptos activos y preceptos pasivos. No hagas tal cosa, son los pasivos, con solo no hacer nada, estoy haciendo esa mitzvah, ¿no? Y haz tal y tal cosa, ahora requiere de una acción. Dice, como nuestros sabios lo han explicado, el valor numérico de la palabra Shemi, que quiere decir mi nombre, refiriéndose de Dios diciendo mi nombre, más
el valor de las letras Yud Kei, que corresponden a Abba Veima, dan 365. 365 son la cantidad de preceptos pasivos. No hagas tal cosa, hay 365 en la Torah. Mientras que la palabra Zichri, que quiere decir mi memoria o mi recuerdo, más el valor numérico de las letras Vav y Hei, dan 248. 248 son las 248 preceptos activos. ¿Sí? Si uno junta 365 y 248, te da 613, que son la totalidad de las mitzvot de la Torah. Y con esto lo que nuestros sabios quisieron decir, dice el Ari, es que los mandamientos pasivos dependen de las letras Yud y Kei, ¿sí? Es decir, de las letras que indican Abba Veima. Mientras que los mandamientos activos representan a las letras Vav y Hei, que indican Zeranpin y Malhut. Por eso es que cuando una persona cumple un mandamiento, él está afectando alguna de estos tipos de copulación. ¿Sí? Cuando una persona hace tal y tal cosa, no sé, va y da y ayuda a un enfermo, hace que se unan Zeranpin y Malhut. Y cuando una persona hace, ¿cómo hace? Los otros no se hacen. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, hay un precepto que dice, no sé, no matarás. Yo ahora no puedo matar porque estoy ocupado dando la clase de Zohar, ¿sí? Ni se me ocurre porque... Pero entonces estoy, al no estarlo haciendo, es como si lo estuviera cumpliendo. Entonces, ¿es cierto que por lo que yo estoy haciendo o porque yo no estoy matando, ahora se acaban de juntar, yo produzco esta copulación? Y la respuesta es no. ¿Sí? Es cuando la persona realmente se abstiene de hacer eso que es negativo, que en ese momento produce la copulación de Jochma y Binah por no hacer algo que tiene ganas de hacer. Tiene que tener ganas de hacer eso. Si prestan atención, ¿cuál es un grupo de mitzvot, pero se pueden considerar casi como una mitzvah? ¿Cuál es la mitzvah con la que más se ocupa una persona que quiere cumplir con la Torah? Kashrut. ¿Sí? Es indefectible, o sea, no es ni estudiar, hay un montón de cosas. ¿Sí? Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, pero te olvidás casi todo el tiempo de estar amando a tu Dios con todo tu corazón y todas tus fuerzas. En cambio, cada vez que tenés que comer, te acordás de que hay reglas de lo que sí se puede comer y lo que no se puede comer. Y una de las cosas que es increíblemente fantástico acerca del kashrut es que activa las dos mitzvot. Porque cuando uno dice, no voy a comer el sándwich de jamón y queso, igual sigue teniendo hambre. Entonces, ¿qué hace? Come algo que sí está permitido. ¿Se entiende? Hay una diferencia entre no hacer algo y quedarse con la restricción, llamémosle así, de no lo hice, a no hacer algo y sí hacer algo a cambio.
Es muy distinto el concepto de no hago esto y no hago lo otro y no hago... de hecho, hay una el Ben Ish Hai, que fue un gran comentarista de la Torá y comentarista también de la Halajá y demás, dijo que como las mitzvot positivas no se pueden hacer todas, porque hay algunas que son muy difíciles de hacer, en mi opinión, sacando una, que es la mitzvah de enterrar a una persona que haya muerto que no tenga familia, ¿sí? Creo que en mi opinión, creo que es la única que tenés que tener la suerte de poder hacerla alguna vez en tu vida. Todas las demás se pueden hacer. No, pero no se puede sacar, pero si no tenés campo, ¿cómo vas a sacar, no sé, bikurim? Planta una planta de tomate en tu casa y espera que salga el primer tomate y no te lo comas. Y no, bueno, pero ¿cómo vas a hacer para descansar la tierra? Bueno, asegúrate de tener una maceta donde plantás durante 6 años una planta nueva de tomates y en el 7º año no plantes una planta de tomate. Deja la tierra descansar. Uno realmente, si quiere, puede hacer todo. ¿Sí? Y ahí, entonces, el Ben Ish Hai dice, como son difíciles de poder hacer todas las mitzvot ta'aseh, pero como uno puede abstenerse de hacer todas las que no harás tal y tal cosa, el Ben Ish Hai dice, si una persona se cuida de no hacer las que son lo ta'aseh, no hagas tal y tal cosa, es como si cumple con toda la Torah. Y la visión, al menos cabalística, es que eso no es que sea erróneo, pero te podés pasar toda la vida no haciendo. Y la vida se trata de hacer, no de no hacer. Sobre todo porque nosotros también ya hemos estudiado en otras clases de Zohar que la copulación externa, al menos la copulación externa de Jochma y Biná, siempre ocurre. Siempre está ocurriendo. Después está el tema de la copulación interna, que la convocan los seres humanos en la tierra. En cambio, Zeranpin y Malhut, por naturaleza, no están unidos hasta que un humano las une. Y para unirlas hace falta hacer una acción. Y en realidad acá lo que sigue no es tan importante, lo que sigue explicando el Ari es más justificaciones de los valores numéricos de, por ejemplo, no sé si saben que hay una forma de progresar las letras en hebreo para no tener que utilizar ciertos nombres divinos en algunos momentos del año, por ejemplo en las 3 semanas de Bein HaMetzarim. En algunas de las bendiciones de la Midá, en lugar de usar el nombre Yud-Kei Vav-Kei, se usan progresiones de esas letras, y una de ellas es Mem Tzadik Pei Tzadik. Si uno entiende que las letras Yud-Kei se progresan a Mem Tzadik, y uno deja las otras 2 letras sin progresar, escriben la palabra mitzvah. El nombre Yud-Kei Vav-Kei, Yud-Kei progresado, a la 4ª se llama cuando es Mem Tzadik. Son las primeras 2 letras de la palabra, dice mitz, y las letras Vav, Hei del resto del Yud-Kei Vav-Kei dicen mitzvah. El nombre Yud-Kei Vav-Kei es en sí mismo la mitzvah. Entonces, y de lo que se trata es de la unificación de Zeranpin y Malhut, de hacer que baje al mundo físico. Entonces, al final de la porción, en los últimos 3 versículos, en el Maftir, nosotros ya leímos algo parecido a esto hace 3 semanas, la última clase de Zohar que di acá en Argentina, mencionamos esto. En
en el Maftir de Nitzavim, dice lo siguiente. Aediti bachem ayom, et hashamayim ve'et haaretz. Mira que pongo como testigo, en realidad empieza un poquito antes del Maftir, sí, empieza en el versículo 15, dice, Re'e natati lefaneja ayom, et hachaim ve'et hatov, ve'et hamavet ve'et hará. Mira que he puesto enfrente de ustedes hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y el versículo 16 continúa diciendo, te ordeno que ames a Dios. Dice, mira que hoy puse enfrente tuyo a la vida y al bien, la muerte y el mal. Lo primero que uno tiene que entender es que Ahaim ve'et atov, Tov es el río del Edén, ¿sí? El río que es llamado Kol Tuv. Entonces la vida está conectada directamente a ese río del Edén que alimenta, que le da sustento, porque esa es la vida misma. Si hay desconexión con ese río, lo que queda es muerte, porque lo que alimenta la sustancia de vida, que es lo que es Dios en las cosas, por lo menos en las cosas que están en tu pertenencia, es ese río que surge del Edén. Entonces mira que puse, o sea, si esto lo leyera un cabalista, lo que vería que dice es, primero que nada, que cuando las porciones cuando una frase empieza con la palabra re'e, ¿sí? Re'e es uno de los nombres de los 72 nombres, y lo que quiere decir es, date cuenta que esto depende de cómo vos lo veas. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con una realidad fija. Esto es como vos lo ves. ¿Sí? Mira que puse frente a ti, no hay dualidad. En la espiritualidad, en la realidad, en el Ein Sof, la dualidad no existe. Hay cosas únicas y grados de revelación o de ocultamiento de la luz de esa cosa. Esa cosa puede ser un acontecimiento en tu vida, puede ser un objeto del cual sos dueño, algo que querés, ¿sí? Tu pareja, tu salud. Es una sola cosa, es tu salud. No hay la salud y la enfermedad. No son, ¿se entiende? No hay extremos donde uno es la salud y otra es la enfermedad. La salud en sí es una cosa. Cuando está en estado de ocultamiento esa energía, eso es la enfermedad. Entonces hay grados de revelación y ocultamiento de la luz en la salud. En el sustento no hay la riqueza y la pobreza, hay sustento. ¿Sí? ¿Qué tan oculto, qué tan revelada está la luz en ese área? Es si te sostiene o no. Hay gente rica que no tiene sustento, que no importa cuánto tiene, no alcanza para sostenerlos, ¿sí? Para sostenerlos emocionalmente, felicidad, lo que sea que es la vida, o lo que buscamos de la vida. Entonces, lo primero que dice, mira que puse frente a ti el sustento o este río del Edén y la vida. Esa es una parte del espectro, ¿sí? La revelación total de la luz. Y eso mismo que está frente a ti tiene en esa misma cosa otro extremo que es Amavet ve'et hará, la muerte y el deseo egoísta.
Ahora, si uno utiliza la palabra tov, atov, el bien, conectado con ahaim, hay una lección importante acá que tiene que ver con que la mayoría de la gente busca el bien en sus vidas. Y de lo que se trata Rosh Hashanah es de ir a buscar vida para hacer el bien. ¿Sí? Que es algo totalmente distinto. La gente se para en Rosh Hashanah y le va y le pide a Dios cosas. Y es lo peor que una persona puede hacer, es presentarse en Rosh Hashanah con carencia. ¿Sí? Con dame, porque la energía de carencia hace que escribas en tu libro de la vida, no tengo, no tengo, no tengo. Y el año siguiente, ¿qué te sucede? No tenés, no tenés y no tenés. ¿Por qué? Porque durante el momento en donde podías escribir abundancia en tu mente, estuviste pidiendo, reconociendo que no tenés. Entonces hay una diferencia entre ir a Rosh Hashanah a pedir cosas buenas para tu vida, que ir a pedir vida para poder hacer cosas buenas. Y por otro lado, el entendimiento de que el cuidarte a vos mismo, el ratzon atzmi, arra, es la muerte. Si uno puede entender claramente esto y escribirlo en su libro de la vida para el año siguiente no va a caer en la confusión de pensar que algo que es egoísta le va a hacer bien. No, le va a hacer muerte. No están unidos el egoísmo, que es lo que generalmente te genera la emoción para poder hacer algo que te da un determinado placer, no están unidos con la vida, está unido con la muerte. Y continúa diciendo, Asher anochim etzavcha hayom, leahavá et Hashem elokeja, y hoy te comando se dice, te ordeno, y hoy te ordeno que ames a Dios con todo tu ser. ¿Por qué amar a Dios con todo tu ser? Porque Dios no tiene parte en amavet ve'arra. No hay parte de Dios en la muerte, porque Dios es en sí la energía de vida. Las cosas mueren cuando la persona desconecta eso de Dios. Su cuerpo, su empresa, su matrimonio, lo que sea. Ok, bueno, y eventualmente llega a la famosa sección que dice, en el versículo 19, que dice, hoy mismo convoco al cielo y a la tierra como testigos, que pongo frente a ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ubajarta bajaim. Y elegirás la vida, es una orden, ¿sí? Ubajarta bajaim. Para que vivas tú y toda tu descendencia. También hay comentarios que dicen que cuando la porción dice Atem nitzavim ayom, están parados aquí este día se refiere al día de la redención final. Este día se refiere al día de la redención final.
Y leyendo esto hoy, antes de la clase, tuve así como un momento así como una claridad de que las 7.000 personas que van a traer la redención final al mundo son 7.000 personas que en el día de Yom Kippur, de Rosh Hashanah, cuando estén escuchando la Torá, o tal vez termine de manifestarse en Yom Kippur y por eso me salió el fallido de Yom Kippur, pero durante estos Yamim Noraim son 7.000 personas que cuando estén frente al juicio como decimos en Argentina, se dejen de joder y elijan la vida. Y elijan de verdad vivir. ¿Sí? Que en ese momento, 7.000 personas en el mundo, en donde sea que estén, que en ese momento elijan la vida. ¿Sí? Elijan inscribir en su libro, en su mente, en este próximo año, cada vez que diga, ok, no voy a hacer esto, voy a tomar ese deseo, porque para que valga el no hacer, tenés que haber tenido ganas de hacerlo. Y tomes ese deseo y en ese mismo momento, de la misma energía de muerte, la conviertas en algún tipo de vida, en algún tipo de copulación, en el momento en el que no hiciste y se unieron internamente Jochma y Binah, decidas hacer algo que lo baje a este mundo. 7.000 personas que elijan vivir en lugar de morir van a redimir al mundo de la muerte. Y es Besat Hashem, cada vez hay más gente que entiende esto, hay más gente que sabe que Rosh Hashanah no es una celebración judía para recordar, para hacer algo que dice la Torá o para ver qué ropa nos vamos a poner o qué vamos a comer. Y Besat Hashem, espero que sepamos darle la importancia que tiene para cada uno de nosotros. Nadie tiene que saber qué es lo que ¿sí? No es ni siquiera algo que tenga que ver con una actitud o nada, es lo que pasa en tu cabeza en ese momento, en el momento de escuchar el shofar. Que podamos darle la importancia que tiene y que Rabbi Abba Zulay dice que los 7.000, esto es algo que me viene ahora en este instante, que los 7.000 personas que van a traer la redención final van a ser llamados los 7.000 resurrectos que nunca murieron. Y hay otras explicaciones de por qué son llamados así. Pero una de las explicaciones creo que es que van a ser algunos de nosotros que hoy estamos muertos y vamos a elegir vivir. Gente, muchísimas gracias. Hasta...